Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Se ha armado hoy un revuelo de tres pares de narices porque el gobierno ha sacado 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es el nombre técnico de la hucha de las pensiones. O la hucha de las pensiones es el nombre popular de este Fondo de Reserva. Se ha armado un revuelo inconcebible porque el gobierno lleva sacando dinero de ese fondo desde hace un montón de años. No lo sé, desde 2011 puede ser más o menos. Ese fondo se va vaciando y nadie ha dicho nada. De hecho, el fondo estaba precisamente, o se concibió para eso, para cuando las cosas fuesen mal dadas, tuviese que echar mano el gobierno de él. Claro que ahora las cosas no están tan mal dadas como lo estaban hace 3 o 4 años, que sí había una excusa para ir descapitalizando el fondo. En 2012, en 2013, Rajoy o Fátima Báñez en concreto decían que sí, que estaban tirando de él porque había mucho desempleo y los pensionistas tenían que cobrar. Se les había prometido en el pasado cobrar y tenían que honrar, el Estado tenía que honrar la promesa. Yo la verdad es que creo que van a seguir sacando. Eso es mi opinión personal. La opinión mía y la de muchísima gente. No penséis que esto es un capricho mío, que como quiero las pensiones privatizadas, pues estoy deseando que el sistema público quiebre. No, es que el sistema público va a quebrar, me guste a mí o no me guste. Seguirán sacando hasta que se acabe, gobierne quien gobierne. Hoy se ha quejado todo el mundo, andaban los de Podemos, que han resucitado de golpe para criticar esta medida, andaban también los del PSOE. ¿Pero cómo se le ocurre sacar 8.700 millones? Pero almas de cántaro, si vosotros hubieseis hecho lo mismo. Lo otro era no pagar la extra a los pensionistas durante este mes. Y eso seguro, estoy convencido, que no os hubieseis arriesgado a hacerlo. Bien, me he ido a los datos, para que comprobéis que esto de que han ido sacando dinero del fondo de reserva no me lo invento. Os voy a dar los datos exactos de lo que el gobierno ha dispuesto de ese fondo durante los últimos 4 años. Podía haber ido un poquitín más atrás, pero para cerrarlo en torno a la legislatura de Rajoy. Podría haberme ido, pues qué sé yo, al año 2008 o 2009. Este fondo viene desde el año 2000, que es cuando se crea, lo crea José María Aznar. En el año 2012, el primer año de gobierno de Mariano Rajoy, se dispusieron de 7.000 millones de euros. En 2013, de 11.600 millones de euros. En 2014, de 15.300 millones de euros. Y en 2015, de 13.250 millones de euros. No he incluido el año 2016 porque ha sido un año muy peculiar. Pero bueno, ya sabéis que han dispuesto ahora de 8.700 millones de euros para poder pagar la extra de los pensionistas del mes de julio. A mí en esos 4 años pasados me salen casi 50.000 millones, 47.000 y pico. Es decir, fijaos la cantidad de dinero mareante que se ha tenido que disponer de ese fondo para poder ir cubriendo la diferencia entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones. Claro que muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y qué es eso de la hucha de las pensiones? Porque he empezado hoy la contracrónica asumiendo que lo sabíais. Y entiendo que algunos lo sabréis, pero otros no tenéis ni la más remota idea. Ni la hucha de las pensiones ni el fondo de reserva. Es una cosa que se habla mucho en los periódicos, pero poco se toman el trabajo de explicarlo. Especialmente los más jóvenes, los que llevamos aquí en este mundo más tiempo, pues hemos oído hablar de esta hucha muchas veces. Pues los que tengáis 18 o 20 años, pues era algo nuevo, es un concepto nuevo. Bien, os lo voy a explicar. La hucha es un fondo, así se llama, fondo de reserva, que se creó hace 16 años. Lo creó José María Aznar en acuerdo con otros partidos, en concreto con el Partido Socialista, para cumplimentar lo acordado en el Pacto de Toledo, que era un pacto que se firmó a finales del siglo pasado para garantizar las pensiones públicas, las pensiones de reparto, para que el sistema de reparto, que es contra el que yo estoy en contra, no solo yo, millones de personas en España, se mantuviese en el tiempo y fuese sostenible. La idea era crear un fondo que fuese invertido en el mercado. Cada año el excedente, en aquellos años todavía había excedente, había mucha menos gente jubilada y en el año 2000, 2001, 2002, si os acordáis, entraba mucha gente en el mercado de trabajo. Luego ya empezó la burbuja y aquello fue la locura, para que cuando hiciese falta, cuando se presentase un déficit, se cubriese ese déficit con dinero del fondo. Ese fondo tenía que crecer no solo por los excedentes, sino porque iba a estar muy bien invertido en mercados financieros. Es decir, confiaban los excedentes al mercado, lo cual es lógico porque en el largo plazo el mercado es muy eficiente. Si miramos cualquier mercado, el que cogéis, cualquier bolsa, si pilláis la bolsa de Madrid en un lapso de 30 años, un lapso de 50 años, la bolsa pega un crecimiento brutal. O la de Nueva York, la que cojáis. Cualquier mercado siempre tiende a crecer en el largo plazo, aunque tenga
desplomes o caídas puntuales. En tanto somos más, sabemos más, producimos más, innovamos más, el capitalismo es como la gallina de los huevos de oro. Eso, quitando yo creo que a los marxistas más recalcitrantes, hasta los socialdemócratas están de acuerdo con ello. El capitalismo crea mucha riqueza, es capaz de crear muchísima riqueza. Y bajo este principio se creó este fondo. La cantidad acumulada en el fondo tocó techo en el año 2011, el último año de Zapatero. En aquel entonces había en ese fondo 67.000 millones, creo recordar. Vamos, os lo puedo ir a mirar, pero sí, creo que en torno por ahí, unos 66.000 y pico, 67.000 millones. Desde entonces se ha ido contrayendo. Hoy, después de la última disposición que ha hecho el gobierno, la de hoy, se ha quedado en torno a los 25.000 millones. Es decir, se lo han ido puliendo a una velocidad de vértigo. Más el que se lo ha ido puliendo, curiosamente, ha sido Mariano Rajoy. La idea original, como ya os he apuntado antes, es que el fondo fuese una hucha y tuviese la función de una hucha. Simplemente, tú tienes una hucha en casa, el cerdito, y es por si un mes viene mal dado, pues tiramos de ella. Pero al mes siguiente nos repondremos. Una hucha la tiene cualquier familia. Mira, especialmente si el padre o la madre son autónomos. Un mes, si no te pagan alguna factura o ha ido mal de trabajo, pues vamos a dejar un apartadito, un dinerito en el banco por si necesitamos para pagar la factura de la luz o el alquiler o lo que sea. Algo de la previsión básica, tener siempre un colchón. Bueno, pues se previó como eso, como un colchón y entre tanto que fuese capitalizando. No era mala idea. Hoy simplemente es un dinero en permanente estado disponible, como habéis podido ver estos últimos 4 años, para salvar la brecha entre ingresos y gastos del sistema. De un sistema que per se es insostenible. Que cualquier analista que lo mirase diría, bueno, esto está muy bien, muy bonito, pero no se puede sostener en el futuro estudiando sus fundamentales, que es la cantidad de cotizantes que hay por un lado y la cantidad de beneficiarios que hay por el otro. Y eso, si lanzamos una línea al futuro, nos encontramos con que de cara al año 2030, 2040, habrá menos cotizantes porque la población habrá descendido y habrá muchísimos más beneficiarios. No, porque esto va atado a la demografía, íntimamente atado a la demografía. Otra pregunta que os haréis es ¿dónde está invertido ese dinero? Esa cantidad menguadísima ya, 25.000 millones, ¿dónde las ha tenido metidas el gobierno durante todos estos años? Primero los excedentes y luego las rentabilidades propias del dinero invertido, ¿qué compró? ¿Qué compró la Seguridad Social? Esto lo gestiona la Tesorería General de la Seguridad Social. Ahí se entiende, unos tipos encargados de las inversiones, gente competente que busca lo más rentable. Yo no soy inversor, pero si lo fuese y me dedicase a estas cosas y en lugar de trabajar, pues qué os digo yo, en algún banco de inversión, trabajase en la Tesorería General de la Seguridad Social para invertir este dinero, pues buscaría o confeccionaría una cartera buena, variada, con un poco de todo, con activos de alta calidad. Lo que yo diría, bueno, esto va para largo, esto no vamos a dar un pelotazo, estamos guardando el dinero de los españoles, de los españoles, literalmente de los cotizantes, para que el día de mañana puedan tener algo. Era una semicapitalización. Por lo tanto, es un dinero muy serio. Quizá penséis ahora, pues ya está, resulta que el Estado español es propietario de Apple, de unas cuantas acciones de Apple o de grandes empresas norteamericanas. Pues no, señores, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está invertido al 100% o prácticamente al 100% en deuda española. No siempre fue así, en el pasado se invirtió también en otra deuda de otros países como Alemania, Holanda, pero eso se acabó hace ya un tiempo. La decisión de españolizar las inversiones del Fondo de Reserva fue tomada por Rajoy. Nada más llegar al poder, dijo que la composición de ese fondo iba a ser de deuda pública española. Simple. Como veis, yo creo que entre las decisiones que podían tomar, la peor de todas. Pero bueno, en fin, ellos sabrán. Yo creo que es un error garrafal. Y en aquel entonces ya hubo bastante gente que lo denunció, pues estoy hablando ahora 2-3 años, cuando empezó a aumentar la composición de activos españoles, de activos de deuda pública española, de títulos de deuda española, dentro del fondo de reserva. Si nos vamos hace 10 años, por ejemplo, en 2006, y este dato lo acabo de mirar, la deuda española era solo el 50%. Y el 50% restante eran activos extranjeros. Ya digo, deuda también de países top, tipo Alemania.
desde luego que el bono alemán caiga es complicado. A la hora de guardar no es mal activo de inversión un bono alemán. Siempre estuvo invertido, nunca y compraron Apple ni nada por el estilo. Siempre estuvo invertido desde los orígenes en deuda. Lo único que Rajoy decidió españolizarla. En lugar de diversificar y apostar por buenas inversiones, pues se dedicaron a comprar deuda española. Y diréis, bueno, ¿qué pasa? ¿Son tontos? No, son tontos no, precisamente todo lo contrario. Son muy listos para sus propios intereses. Si yo fuese político, también hubiese hecho esto, especialmente político en apuros. Porque el gobierno necesita dinero. Y el dinero está ahí. Ahí hay dinero contante y sonante. Luego, se da un caso peculiar con esto del fondo de reserva. Se está pagando a los pensionistas hoy con impuestos del mañana. Simple. Lo que estás haciendo es comprando deuda española, que esa deuda la tendrás que devolver con lo que le quites a los españoles dentro de unos años. Simple. Es una cosa fantástica. ¿Veis? Es una especie de pelota, de círculo vicioso. Podría darse el caso incluso que si sigue el sistema de reparto y al final deciden no quebrar cargándolo a los presupuestos generales del Estado, que es una posibilidad, es por lo que apuestan la mayor parte de partidos. Bueno, el sistema este de reparto de que los que están trabajando mantienen a los que están jubilados mediante cotizaciones directas, esto no funciona porque hay muy pocos jóvenes y muchos viejos, pues lo que vamos a hacer es meter un impuesto especial o cargarlo a los presupuestos o de los impuestos ordinarios, quitamos de otras cosas. Vamos a dedicar la recaudación de IVA y de no sé qué a pagar pensiones. Podría suceder. Yo creo más que meterían un impuesto, pero bueno, de cualquier manera, ese impuesto iría a los presupuestos generales. Pues podría darse el caso de que en el futuro paguemos impuestos para pagar a los pensionistas presentes y para pagar a los pensionistas pasados. Es harto probable que en el año 2030 o 2035 nos encontremos pagando impuestos que estén liquidando las pensiones de ese momento, del año 2030, y además liquidando las pensiones del año 2020 o 2016, porque esas pensiones del año 2016 se invirtieron en deuda, o el fondo se invirtió en deuda que hubo que pagar o que va a haber que pagar en el futuro. Yo recuerdo, hace no mucho tiempo, ahora unos años, no sé si en La Tuerca podría ser. Dijo Pablo Iglesias que esto de las pensiones me llegó al alma, además me pegó como un flechazo cuando se lo oí decir. Ya que esto de las pensiones era una decisión política. Se quedó tan pancho. ¿Sabes? Para él y para los suyos todos son decisiones políticas. Claro que es una decisión política. Es una decisión política porque están estatalizadas. Lógicamente que es una decisión política. Pero no lo decía en el sentido que yo lo veía, claro que es política, pues porque depende de los políticos. No. Una decisión política es una decisión de pegar un zapatillazo, un latigazo de político. Y a él el latigazo era el día que falte dinero, el día que necesitemos que la brecha entre ingresos y gastos del sistema se muestre ya insostenible, es decir, que ya no haya manera de cubrirlo con nada, pues lo que había que hacer es directamente poner un impuesto a las grandes fortunas, a los muy ricos, ya sabéis, y arreglado. Pero claro, las grandes fortunas se irían, Pablo. Eso sería bala para solo un año. Ya está. Eso por no hablar de lo que consideran estos por grandes fortunas. Vamos a ver, porque a lo mejor te vienen y te dicen todo el que gane más de 60.000 euros brutos al año es una gran fortuna. Ojo, ganar 60.000 euros brutos al año ya tiene unos impuestos de cagarse, ¿eh? No penséis que el tipo... Conozco mucha gente que gana 60.000 euros y la mitad de lo que ganan se lo entregan al gobierno, hoy por hoy, sin necesidad de ese impuesto especial. O por encima de 100.000 euros, ya no hay tantos, ¿eh? O por encima de 200.000, vas a encontrar muy poquitos. A mí esto me suena como el cuento de la lechera, esto de las grandes fortunas que lo utilizan para todo, esto de los muy ricos, que bien podría ser el cuento de los muy ricos. A partir de ahora, cada vez que nos vengan con una historia de esta, podemos decir, venga, ya están con el cuento de los muy ricos. Pasaría que no recaudarían lo que han previsto. ¿Qué nos faltan? ¿12.000 millones? Nada, esto, cascamos aquí un impuesto que nos han hecho la contabilidad. De hecho, bueno, ha llegado aquí pues alguno de sus economistas, ha dicho pum, 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 como hay tanto. Venga, el año que viene tenemos, dentro de 6 meses, tenemos los 12.000 millones ingresados en cuenta. Claro, es poco probable, porque ya sabéis que
Los impuestos no responden a la contabilidad de que suba un 5% tanto y la recaudación aumenta un 5%. Eso supongo que lo sabréis bien. Entiendo que también. Claro, en ese momento lo que dirían es que es fraude. ¿Sabes que ha habido un fraude? Sí, íbamos a recaudar 12.000 millones para las pensiones, para nuestros mayores, pero ha habido fraude, porque estas grandes fortunas, estos muy ricos, ya sabéis lo que son. No son patriotas. En cuanto pueden, se van a tributar a Holanda o a Luxemburgo. No hay derecho. O cuando no, directamente se van a Panamá. Y entonces volverían a lo de siempre. Es decir, le darían un palo a lo que quedase del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ya está. Y si no queda Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pues bajarían las pensiones. Como han hecho en muchos países. Como han hecho, por ejemplo, en Grecia, donde las pensiones se han ido desvalorizando. Me encanta eso de revalorización y desvalorización. Una bajada de pensiones, en una palabra. Entonces, ¿cuánto gana usted? Pues yo tengo una pensión de 1.100 euros. Bueno, pues a partir del mes que viene la va a tener usted de 900. ¿Cómo es posible? ¿Yo qué hago? Bueno, pues usted tranquilito que tiene 80 años y ya no se puede volver a trabajar. Si se queja encima se la bajo más. No puedo hacer nada, ni montarme pollos en la calle ni nada. Todo lo que tiene le hemos condenado a ser un esclavo del gobierno. Esa es la cruda realidad y quizá el mayor daño moral que produce. Y es que a la gente que menos se puede defender, que es a una persona ya de 70, 80 años, que ha estado toda la vida trabajando, la estafas. Y no le devuelves ni una fracción de lo que puso. Y encima le cambias las condiciones del contrato continuamente. Eso es la verdadera estafa moral del sistema de pensiones de reparto. Y una pregunta más, porque yo estoy preguntón. ¿Cuánto le queda? Eso os lo habréis hecho ya vosotros en más de una ocasión. ¿Cuánto dinero queda? Está claro, quedan 25.000 millones, pero eso es ¿para cuánto tiempo van a dar? Bueno, pues depende, porque ya sabéis que esto se invierte y además puede ser que las inversiones vayan bien. Es decir, el fondo de reserva gasta, pero también ingresa. Al estar invertido, al estar capitalizado, puede, ojo, que las inversiones hayan sido pésimas. Cuando uno invierte, especialmente si va jugando a corto plazo, como estos insensatos, pues puedes perder. El fondo de reserva se concibió como algo a largo plazo. El capitalismo a largo plazo es tremendamente eficiente. A corto no tanto, pero a largo plazo mucho. Bueno, estos lo necesitan para el día, para pagar la extra del mes de julio, como habéis podido ver. Bien, a un promedio de gasto, como el que hemos tenido de 2012 a 2015, es decir, en la legislatura de Rajoy, salen unos 12-13.000 millones al año de disposición de ese fondo, pues quedan 2 años exactos. Que si estamos en julio de 2016, en julio de 2018 no quedarán más que telarañas en la hucha de las pensiones. Bueno, no quedará ni la hucha porque la habrán tenido que romper para sacar sus últimas monedillas, sus últimas monedas ya de céntimo, para pagar alguna extra o alguna paga, alguna mensualidad de los pensionistas. Claro, si se ponen bravos a gastar, durará menos, a lo mejor de 1 año y medio. Yo he oído por ahí que el año que viene se acaba. Y si, bueno, no tienen mucha necesidad porque la economía se comporta bien y los cotizantes crecen, ya sea en número, ya sea en cotizaciones, puede ser que no solo es la cantidad de cotizantes, sino la calidad de cotizantes. Antes en la burbuja, por ejemplo, había muchos cotizantes y además muy buenos porque los sueldos eran muy altos. Y ya sabéis que la cotización es proporcional al sueldo. No cotiza lo mismo un tipo que gana 650 euros que uno que gana 6.500. Entonces, es importante tener ambas cosas, una combinación de ambas cosas. De manera que si la economía se porta bien en los próximos 3-4 años y crece el empleo y mejora la calidad del empleo, es decir, no suben el sueldo, en una palabra, pues quizá les dure un poquito más, pero tampoco mucho más, porque como veis queda muy poco. Pero, a ver, esto es un problema. Es que es muy jodido ser austero con el tema de las pensiones. Realmente muy bien tiene que ir la economía, incluso yendo muy bien. Porque cada año hay más jubilados y el número de ocupados, en cambio, crece muy lentamente. Así que o nos convertimos, pues que os digo yo, en una especie de Dubái de un día para otro, empezamos todos a ser gestores de fondos y a tener empleos buenísimos, o si no, y cosa que dudo bastante, o si no, eso de que alarguen el fondo durante muchos años, lo veo realmente complicado. De hecho, si entrásemos de nuevo en crisis, que es una posibilidad que hay que contemplar, el sistema de pensiones per se, no digo la hucha, el sistema de pensiones no tardaría mucho en quebrar, En ese caso, yo creo que lo que harían es
echar mano de los fondos privados. Por quebrar significa que no podrían pagar, que se fundiría en el fondo de reserva y llegaría un mes en el que no habría para pagar todas las pensiones. Entonces, pues empezarían un verano, unas navidades quitando la extra, con gran cabreo de los jubilados, y después llegaría un buen mes de marzo, que lo siento, pero les vamos a tener que pegar un recorte del 25%. Y eso iría más, obviamente. Al final, como hizo Kirchner en Argentina, pues nada, echamos mano. Los españoles tienen miles de millones invertidos en sus planes de ahorro para la jubilación privados y los expropiarían. Quien tiene el BOE puede hacerlo, no lo olvidéis. Hacer política precisamente es eso. Dirían que es por el bien de las pensiones, bla, bla. Bueno, ya lo empaparían y lo embadurnarían todo en toneladas y toneladas de propaganda. Se lo pulirían, lo gastarían en unos pocos años y vuelta a empezar otra vez la historia. El problema de la seguridad social es muy parecido al problema del Estado en general, ¿no? El problema de la seguridad social es que lleva el mismo estilo de vida que un ludópata que de tanto en tanto le da por la cocaína. Es decir, ingresa por sistema menos de lo que gana. De vez en cuando, pues tiene un mes bueno, o se quita durante una temporada de la cocaína, y como se ha dedicado a trabajar, pues le queda algo en el bolsillo. En resumidas cuentas, ingresa bastante menos, de manera sistemática, de los compromisos de pago que tiene a futuro. Porque el Estado no sabe cuántos ingresos tendrá en 2020, pero sí sabe a qué gastos va a tener que hacer frente. A un montón de gastos que son seguros, ¿eh? Va a saber cuántos funcionarios va a tener que pagar. Puede hacer un cálculo perfecto. Incluso no contratando ninguno de aquí a 2020, en estos 4 años. Quitará a los que se jubilen, pero esos los tendrá que pagar por otra vía, más las promesas de pago, en una palabra. Puede hacer un gráfico preciso. Eso sí, no sabe cómo va a estar la economía y cuánto va a ingresar. Es un problemón, ¿eh? Es un problema como el que se encontraron muchísimos españoles al estallido de la burbuja. Decían, es que tengo unos compromisos de pago tengo que pagar la hipoteca y tengo que pagar la letra del coche y la letra de los muebles, que compré unos muebles estupendos, pero en cambio mi sueldo ha bajado o me han despedido. Claro, es que habías hecho una previsión de ganancias muy alta. Tenías un descalce que al final, pues lo que te ha costado es cómo te encuentras. Pues algo parecido es lo que hace la seguridad social y es a lo que juega la seguridad social. Pero lo curioso es que los partidos, todos los partidos, excepción hecha de muy poquitos, tipo pues el Partido Libertario, que ya me diréis, son partidos con representación parlamentaria. Todos creen en este sistema. Es acojonante, pero creen en este sistema. Y quieren perpetuarlo. El Pacto de Toledo, firmado en los años 90, era eso, pero es que siguen todos con la misma canción. Nunca una superstición había tenido tantos creyentes. Es una cosa que me fascina. Y no pasa nada. No, es que seguro que esto lo público, tal. Y lo repiten como un mantra tibetano. Es decir, a 100.000 jubilados nuevos cada año, que es lo que está entrando de promedio, y con la incapacidad de nuestro mercado de generar mucho empleo, porque lo va generando pero una lentitud exasperante. Y no digamos ya empleo de calidad. Se está generando empleo, pero no excesivamente bien pagado, porque la productividad tampoco es para tirar cohetes. Es que el sistema va directo a la quiebra. No sabemos cuándo, pero sabemos que sucederá. En fin, no continúo porque mi opinión ya la conocéis bien, no es la primera vez que lo trato y simplemente ahí lo dejo. De ahí que he procurado ponéroslo en perspectiva la que se armó hoy a raíz de lo de la hucha de las personas. Bueno, pues esto es lo que hay. Llevamos 15 años repitiendo esto y nada. El problema quizá es que no sea este. El problema quizá es que es el heteropatriarcado y yo qué sé. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Pocos españoles habíamos visto tantas veces el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz como la hemos visto en los últimos 6 meses. Yo, de hecho, no lo había visto ninguna vez. Por dentro, quiero decir. Las noticias de Cádiz, pues hasta Madrid llegaban poco. A lo más salía de vez en cuando la alcaldesa, pero por alguna obra especial, como esa del puente gigantesco que hicieron sobre la bahía hace unos años. Y nada más. Pero la información local de Cádiz, que es una ciudad maravillosa, pero tampoco muy grande, pues no se expandía o no se extendía por España como lo ha estado haciendo gracias a Kichi. El Kichi y sus quichadas nos ha regalado un YouTube tras otro de las movidas que se organizan en aquel salón de plenos. La última, creo recordar que en una contracrónica incluso os metí un audio. Tengo el audio, pero no os lo voy a meter porque aquello es un gallinero. Entonces no se oye nada y no quiero
destrozaros los oídos. Al parecer, el número 13 de Podemos en Cádiz, que viene de un partido que se llama... Preparaos. Por Cádiz sí se puede. Diréis, pues muy bien, ¿no? Es un nombre muy podemita. Ya, pero si lo pasamos a las siglas, nos encontramos con que se llama PCSSP. Suena como el acrónimo de la Unión Soviética. No me digas que no es fantástico. Bueno, pues este hombre, que se llama Alexis González, se dirigió a un concejal del PP que se llamaba Fran González, no son familia, amenazándole con la siguiente frase: tendrías que ir con escolta por la calle. Bueno, en fin, más matonesco no se me ocurre. Si vais al vídeo, lo tenéis por ahí en varios periódicos, podréis ver al personaje, al Alexis en cuestión, y a todo el grupillo de podemitas que entraron que no eran concejales. El Kichi evidentemente no pudo defender a esta gente, como era lógico, a pesar de que sea su gente, y dijo que no va a permitir de ninguna manera violencia ni amenazas. En fin, Kichi, tú eres el de la próxima visita, será con dinamita, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Violencia, amenazas en algún punto intermedio? ¿O es que cuando uno no está en el poder sí puede permitírselas y luego cuando uno es alcalde ya no? No, mira, la violencia, las amenazas y demás directamente no tienen ni que entrar en juego. Esto es algo inconcebible. De verdad, ¿os imagináis que en este caso Fran González, el amenazado, es del Partido Socialista? Pero bien podría haber sido del PP o de Ciudadanos o de cualquier otro partido que no sea el de esta gente. ¿Os imagináis que la amenaza esta de que tenían que ir con escolta hubiera sido proferida al revés? Es decir, que un concejal del PP o del PSOE le dijese eso a Alexis González, el número 13 del PCSSP. Bueno, se hubiese armado la de San Quintín, la de Dios es Cristo. No quiero ni pensarlo. Bueno, este hombre tendría que haber dimitido ya inmediatamente y hubiera tenido un juicio popular. Sin jurado ni puñetas, Juicio popular en toda regla. Bien, yo espero, sinceramente, que a este hombre, que a Fran González, no le pase nada y que no necesite una escolta. Ya solo faltaba que tengan que andar los concejales con escolta. Por cierto, en España durante mucho tiempo los del País Vasco fueron con escolta para drama y para vergüenza nuestra. Pero bueno, ahora ya no la llevan. Pero en Cádiz creo que nunca han necesitado un simple concejal una escolta, y menos que te lo diga un político, otro político, en plan matón. Esto ya, la cosa está deviniendo en ciertos lugares de un venezolano que da asco. Yo espero que no le pase nada. Lo que sí deseo es que se sigan armando en Cádiz, porque a mí estas me encantan. ¿Para qué os lo voy a negar? Yo cuando veo al Kichi puesto de alcalde, que se sienta el tipo ahí, empieza a hablar, a pedir que se calle todo el mundo, le gusta solo hablar a él, sintiéndose que está al mando. No sé qué va a ser el día que lo saquen. Se atornillará al asiento o algo así. En fin, hay otra podenoticia, aunque en este caso no es podenoticia del todo, es Esquerra Noticia. Rufián, por el que sabéis que profeso un amor profundo, Gabriel Rufián, le ha dicho que va a pedir explicaciones a Rajoy por las conspiraciones miserables de Fernández Díaz. A mí me parece bien que lo haga porque lo de Fernández Díaz es miserable. Ahora, no creo que sea él, con esa facilidad de palabra que Dios le dio, la persona indicada para pedir explicaciones a nadie, porque puede tardar hora y media en articular la frase, o en que se le entienda. O quizá después de hora y media, haciendo así, pues no le entienden. Casi mejor, Gabriel, que se lo encargues a otro, que en tu partido hay gente muy preparada y que al menos sabe hablar. Lo tuyo no es esto. Dios te dio pues ese tupe que llevas y esa postura natural, pero no la facultad del habla. En fin, chicos, pues os voy a dejar aquí. Mañana ya sabéis que hay Contracrónica con Mr. Faso. Hablaremos de un tema que os va a interesar. Lo digo por si tenéis intención de escuchar una Contracrónica en domingo. No os lo adelanto porque quiero que sea sorpresa, pero va a ser un tema más de fondo porque los domingos no suele haber mucha noticia. Bueno, cruzo los dedos. En el caso de que haya una noticia gorda me la llevaré para el lunes, porque el tema ya lo tengo cerrado con Ricardo Faso, que vendrá mañana a hacer una contracroniquita dominical y entretenida. Muy bien, queridos amigos, hasta mañana.